En este vídeo vamos a hacer inserciones mediante mutaciones en GraphQL. Partiendo de que nuestra base de datos esté creada, vamos a hacer una conexión para comprobar y repasar las cosas que tenemos hechas. Como podemos ver, tenemos la base de datos BoardGeek, que va a ser nuestra aplicación, y dentro vamos a tener las dos colecciones, la de juegos de mesa, que aquí tenemos todos los datos, y vamos a tener la colección de expansiones, que son las expansiones que van a tener esos juegos. Igual que con las queries, vamos a tener que definir unos esquemas orientados a las mutaciones. Para ello, vamos a entrar a nuestra carpeta DB, esquema, y dentro de GraphQL vamos a tener los varios tipos de objetos que vamos a insertar. Para empezar, vamos a hablar de los enums, que son opciones predefinidas que vamos a tener que pasarle sí o sí. Por ejemplo, en este caso son las dificultades, que son sencillo, moderado o complejo, y solamente vamos a poder pasarle esos tres tipos de datos. A continuación, en los inputs, esto es muy importante, va a ser los datos que le vamos a insertar. Podemos definir más, podemos definir menos en función de lo que queramos insertar. En este caso, pues como queremos insertar y trabajar con todo, pues lo ponemos con todo. En la expansión de la misma forma, insertamos todo. Y a continuación tenemos los tipos objetos. Los tipos objetos son lo que se va a definir de cara a Apollo Server para poder insertar las cosas, ¿vale? Pues tipo de juego de mesa lo insertamos todo, tipo de expansión lo insertamos todo. Y luego tenemos result, ¿vale? Que va a ser lo que nos va a devolver Apollo Server una vez que insertemos. En este caso nos va a devolver un booleano entre true o false, mensaje de si se ha insertado correctamente o no, y los datos que hemos insertado, por si queremos verlos de vuelta. En los tipos root, ¿vale? Vamos a ver que tenemos definido una función. Esta función lo que va a hacer va a ser addBoardGame, que lo que va a hacer del tipo boardGame. Va a insertar los inputs que hemos visto anteriormente. Y finalmente nos va a devolver el resultado que estábamos esperando, si true o false. A continuación, con las expansiones de lo mismo, vamos a definir esa función más adelante. Y va a ser tipo expansión input, y nos va a devolver un resultado. Y finalmente declaramos los union, que son las relaciones que hay entre las dos tablas. A continuación, vamos a definir los resolvers de las mutaciones. En este caso, pues ya entramos en nuestro juego de mesa. Vemos que tenemos query mutation, ¿vale? Vamos a entrar en mutation, hacemos la carpeta y creamos este fichero, ¿vale? Esta función va a definir el addBoardGame que hemos mencionado anteriormente, así que nada, vamos a definirlo. Definimos que addBoardGame es una petición asíncrona, esto nos va a garantizar, siempre va a estar esperando algo, ¿vale? Importamos fundamentalmente la interfaz, ya que estamos trabajando en TS, y le pasamos como contexto lo que sería la conexión con la base de datos. Esto es fundamental siempre antes de hacer cualquier cosa con la base de datos. Le hacemos una promesa y vamos a definir que sobre la colección boardGame inserte lo que le vamos a pasar por parámetro. Y luego lo único que va a hacer esto va a ser disponer dos posibilidades. Que se ha insertado correctamente nos devuelve en status true con un mensaje que nos va a decir que el juego de mesa se ha insertado con éxito y nos va a devolver los datos que hemos insertado. En caso contrario, si falla, nos va a devolver un false y nos va a devolver el error que ha pasado, pasándole como variable el error que nos devuelva a GraphQL. Finalmente, hacemos un return para poder ver esos datos y exportamos la función de la mutación. Con la expansión es exactamente lo mismo, lo único que cambiamos pues el tema de la interfaz, cambiamos la colección y los datos que se le pasan. Vamos a comprobar si funciona correctamente, ¿vale? Para ello vamos a compilar nuestra aplicación, que no se nos olvide. Y una vez que se compile, pues vamos a entrar a nuestro cliente de Apollo Server, que va a ser el que nos va a dar una cara a la hora de probar y insertar los datos. Bien, entramos aquí, ¿vale? Ya vemos que tenemos dos casas distintas, ¿vale? Vemos que ahora nos sale query y mutation. Vamos a elegir mutation, ¿vale? Si queremos hacer las modificaciones sobre la base de datos. Aquí ya tenemos nuestras dos funciones, ¿vale? Y aquí vamos a definir status, mensaje y data, ¿vale? Para que nos pueda devolver GraphQL los resultados de nuestra operación. Ahora vamos a añadir los campos que queremos añadir. En este caso vamos a añadir la ID, el título, el publisher, el idioma, la dificultad y por ejemplo los jugadores mínimo y máximo. Entre ellos también el precio, ¿vale? Ahora lo que tenemos que hacer es definir los inputs, ¿vale? O sea, nosotros hemos puesto lo que queremos insertar, pero ahora tenemos que poner en la parte de abajo, la parte inferior, los inputs de los datos, ¿vale? Así que añadimos aquí y vamos a decirle los mismos campos que hemos definido anteriormente. La ID, el título, el publisher, el idioma, la dificultad, los jugadores mínimo y máximo y el precio, ¿vale? Esto es muy curioso porque si fallamos con el tipo de datos, si ponemos por ejemplo un string donde tiene que haber un número, nos va a dar error, ¿vale? Por ejemplo, la ID hemos puesto 2 entre comillas porque es un string
Pero si nosotros, por ejemplo, lo ponemos de forma numérica, ya vemos que nos va a dar un error. Así que vamos a tener cuidado con eso. Y ya si nos equivocamos podemos verlo en tiempo real que nos estamos equivocando. De aquí vamos a hacer unas inserciones de prueba. Aquí, por ejemplo, en dificultad, vamos a poner una cosa que no estaba dentro de la enum, ¿vale? Vemos que no funciona, evidentemente. Y nos vamos a comprobar nuestra enum, ¿vale? Como mencioné anteriormente, solamente tenemos esas tres opciones para poner la dificultad. Sencillo, moderado y complejo. Si ponemos otra cosa no nos va a funcionar. Así que esto es fundamental tenerlo en cuenta también, ¿vale? Vemos que nos da error. Ahora si nosotros, por ejemplo, cambiamos la dificultad y la ponemos moderado, vemos que ya no nos da error. Si ponemos moderada, nos da error. O sea que fundamentalmente los enum son para eso. Para definir tres únicos tipos, bueno, tres o más únicos tipos de objetos, ¿vale? Y con el precio igual, si ponemos coma nos va a dar fallo, porque aquí los tipos int funcionan con el punto. Damos mutación y vemos que, bueno, en este caso nos da error, ¿vale? Y nos explica el por qué. Nos explica que la entrada está duplicada. ¿Esto por qué? Porque hemos puesto, por ejemplo, una ID repetida, ¿vale? La ID 2 ya existe dentro de la base de datos, por lo tanto no nos deja insertar. Si ponemos la 6, que es una que no está dentro de la base de datos, ya vemos que se nos ha insertado correctamente y nos devuelve un mensaje de confirmación. Ahora, por ejemplo, vamos a comprobar mediante la query, ya que la tenemos programada, si realmente se ha insertado ese dato, ¿vale? Pues añadimos los campos que queremos ver, ¿vale? En este caso vamos a añadir lo mismo que hemos añadido anteriormente para ver todo. Hacemos la query y vemos que nos devuelve todos los datos de nuestra base de datos. Como podemos ver, por ejemplo, aquí abajo se nos ha añadido el campo que hemos añadido anteriormente, Magic the Gathering, con su publisher y sus datos. Y para acabar vamos a hacer una mutación también con las expansiones para comprobar que realmente también funciona. Pues nada, muy sencillo, añadimos todos los campos que queremos añadir, ¿vale? Y nos vamos a ir atrás, ¿vale? Para ir a los inputs. Entramos aquí, la mutación, result y le damos al input. En el input añadimos todos los datos igual, ID, nombre, publisher, idioma, precio y su juego que hace referencia. Aquí si ponemos la ID, insisto, si no hacemos tipo string como está definido nos va a dar error, así que por esa parte está bien porque nos da error en tiempo real. Vamos a poner un nombre de prueba, por ejemplo sombra de Innistrad. Y aquí vamos a definir más datos de prueba. Y aquí vamos a hacer el juego al que le hace referencia. En este caso su ID era 6, así que lo vamos a añadir al 6, que va a ser su juego principal. Le damos la mutación y vemos que efectivamente se ha añadido correctamente la expansión, que nos devuelve los datos que hemos pasado y el OK de que ya lo tenemos insertado correctamente. Ahora si hacemos la prueba, eliminamos la mutación por completo, eliminamos también los inputs y vamos a un query. La query de expansión, añadimos los datos y le damos a query. Vemos que nos ha devuelto todos los datos que tenemos insertados más la expansión que acabamos de añadir ahora mismo.